tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Escucha, buenas tardes. Bueno, maestro Sergio, pues vamos a dar inicio a esta conferencia en el entendido, ¿verdad? Que el tema de la tecnología, ¿verdad? Nos pudiera jugar un poco el tema, ¿verdad? De poder configurar bien nuestro equipo. Pero bueno, quisiéramos darle la bienvenida, ¿verdad? Les pediría a todos los presentes que estamos en esta sesión si pudieran encender su cámara, por favor, para dar inicio a esta videoconferencia. Pues bueno, maestro Sergio, queremos darle la bienvenida a esta videoconferencia del Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula, en coordinación con el Colegio de Ciencias Básicas del Soconusco AC, tiene bien tener, ¿verdad?, dentro de este intercambio académico, tener la conferencia virtual titulada Derivada de orden n, función y igual a f de x, y su relación con diferencias divididas y la serie de Taylor. El ponente, ¿verdad?, el maestro Sergio Segundo Barrios, Chicaiza, de la Universidad de Valparaíso, Chile. Agradecemos, ¿verdad?, que el que estemos el día de hoy. Tengo bien, ¿verdad?, darle las gracias a estudiantes, docentes del Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula, estudiantes y docentes de otras instituciones de educación que nos acompañan en esta sesión. Agradecemos la presencia a través de nuestras redes sociales, que nos pudieran visualizar en el Facebook Live. Y bueno, me permito presentar quienes nos acompañan en esta sesión de videoconferencia. Nos acompañan el día de hoy la doctora Georgina Pacheco Rodas, nuestra directora académica del TECNM Campus Tapachula. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bonita tarde a todos. Muchos éxitos en esta conferencia. Muchas gracias a nuestro conferencista, al maestro Sergio Barrios, y en coordinación el Tecnológico de Tapachula con el Colegio de Ciencias Básicas. Muchas felicidades. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctora Georgina, por su mensaje. De igual forma, nos contamos con la presencia del maestro Fernando López Sánchez, presidente del Colegio de Ciencias Básicas del Soconusco AC. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta interesante conferencia. Gracias. Muchas gracias, maestro Fernando. También contamos con la presencia de nuestra directora, la maestra Estela Rivera López. Bienvenida, maestra. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos todos. Muy amable, maestra. Si nos pudiera, ¿verdad?, dar algunas palabras de bienvenida a esta sesión de la videoconferencia que tenemos a bien tener esta tarde, con su mensaje, por favor, maestra. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y pues esta conferencia, esta invitación al profesor de Estado en Matemáticas y Física de la Universidad de Valparaíso, Chile, el profesor Sergio Segundo Barrios Chicaiza, mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación y este trabajo coordinado con el Colegio de Ciencias Básicas del Soconusco, Asociación Civil, que tiene a bien presidir el maestro Fernando López Sánchez, a quien también agradecemos todo el trabajo que realiza, así como con la Academia de Ciencias Básicas de nuestro Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula. Estamos por acá, profesor Sergio, en Tapachula, Chiapas, ¿verdad? En la perla del Soconusco, que así se le llama, en un lugar muy bonito, lleno de árboles y todo bello, pero además con su gente toda bella y muy trabajadora, pero además este tema de las ciencias básicas, hablar de la derivada de orden n, y que finalmente, ¿verdad?, todos los ingenieros e ingenieras, por cierto, hoy acá en México, bueno, hoy es el Día Internacional de las ingenieras, ¿verdad? Sí, entonces, bueno,
Pues yo les agradezco mucho su participación, el trabajo coordinado con el Colegio de Ciencias Básicas y todos quienes lo integran. Agradezco a los participantes, a quienes son nuestros estudiantes y nuestros docentes. Les agradezco mucho y enhorabuena con esta magnífica conferencia, con este trabajo de las ciencias básicas. Muy gentiles. Muchas gracias, maestra Estela, directora de nuestro campus Tapachula. Y bueno, pues procederemos, maestro Sergio, a tener bien, ¿verdad?, esta conferencia. Agradecemos, ¿verdad?, que todos los presentes, si pudiéramos apagar nuestras cámaras y poder escuchar la intervención de nuestro ponente, el maestro Sergio Barrios Chicaiza. Bueno, buenos días. Saludos a todos los hermanos mexicanos. Para mí es un honor que me hayan invitado a hablar de algunas de las cosas que hago como profesor. Yo estoy muy contento, un poco nervioso, a pesar de que yo he tenido ya contacto con personas de México a través de la poesía, específicamente de la ciudad de Tapachula. Y he ido conociendo la vida de ustedes, el clima, que les envidio un poco porque acá hace mucho frío. Y bueno, en cualquier momento que ustedes me digan, parto con la exposición de un trabajo que hice hace un tiempo atrás. Adelante, maestro Sergio. Bien, voy a compartir pantalla entonces. Bueno, aquí aparece una fórmula de la derivada de una función, la enésima derivada de una función. Fíjense ustedes que acá aparece un límite, es decir, esto parte de la base de la definición de la derivada primera de una función. Una diferencia dividida tenemos acá, en donde tenemos x entre el 0 y el 2, ¿cierto? Y más h. Sería, esto es x más h aquí, x, f de x y f de x más h. Tenemos que esta diferencia viene siendo la tangente de este ángulo, ¿correcto? Cuando h tiende a 0, tenemos entonces nosotros una línea recta que es tangente en este punto, en el periodo que está acá. Esta es una diferencia dividida hacia adelante. Hay otras hacia atrás y otras que son centrales. Pero yo tomé solamente esta como base, de tal manera que en un proceso de generalización tipo inductivo, pude llegar a esta relación que tenemos acá. El trabajo fue totalmente así de índole experimental casi, sino probando fórmulas. Después yo encontré otras cosas que habían en libros y en internet. Esta sería la segunda derivada. Podemos visualizar algunas de las cosas. Por ejemplo, una segunda derivada tiene 3 términos acá arriba. En cambio, la primera tiene solamente 2. Y hay una secuencia de signos, más y menos, para el caso del coeficiente de la función. En este caso de acá, el coeficiente es positivo y es número 1, coeficiente negativo es un 2, y acá positivo nuevamente un 1.
también hay una relación que me fui fijando. Aquí hay un 2H, una H y aquí un H multiplicado por 0. O sea, aquí H está multiplicado por 2, acá por 1 y acá por 0. En la tercera derivada, nosotros podemos observar de que hay una cierta regularidad o un cierto patrón que se va cumpliendo. Por ejemplo, aquí más, menos, más y menos, ¿verdad? Y aparecen números como por ejemplo 1 menos 3, 3 menos 1. El factor de la H, el incremento o el paso que recibe ese nombre, es 3H, 2H, 1H y 0H. Para la cuarta derivada tenemos también coeficientes positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y va 1, menos 4, 6, menos 4 y 1. Y dentro del argumento de la función hay 4H, 3H, 2H, 1H y 0H. Hay que fijarse de que este factor que está aquí, el 4H, está relacionado con el exponente del paso de H elevado a 4. Acá el 3H en la tercera derivada también tenemos un 3 que está relacionado con el exponente del paso. Y así sucesivamente en las anteriores. Tenemos 2, 2, 2. O sea, hay ciertas secuencias que se van repitiendo. Aquí tenemos la primera, segunda, tercera y cuarta y se puede visualizar un poquito mejor. Aquí tenemos 1, menos 1, 1, menos 2, 1, después 1, menos 3, 3, menos 1 y así sucesivamente. Vamos viendo entonces la siguiente lámina, que estos números que están acá, que son para la función sin derivar, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta derivada hacia abajo en esta columna, en la tercera, vemos que esto tiene una semejanza grande con el triángulo de Pascal, salvo los signos, esos menos que aparecen aquí alternados en este lado del triángulo, ¿cierto? El lado derecho. En el triángulo de Pascal se cumple de que 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 1 es 3, y así sucesivamente va construyéndose. ¿Ok? Podríamos postular entonces nosotros que la siguiente fila, aquí sería 1, en esa parte, perdón, en la quinta fila, y no sé si se ve el señalador del mouse, aquí tendría que ser 1, aquí tendría que ser 5, ¿cierto? Acá sería 10, nuevamente 10, nuevamente 5 y acá 1. Resguardando, ¿cierto?, la secuencia de los coeficientes que sería más, menos y más. El signo alternativo, menos y más, se podría dar entonces por esta relación matemática. Está aquí calculado entonces para esta función los coeficientes que dan el signo a la expresión. A continuación, los coeficientes del paso, o sea, de la letra H, dentro del argumento de la función, guardan este comportamiento. 0 para la función sin derivar, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. Estamos mencionando el coeficiente de la H, del paso. Aquí sería 0, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0. Sería x sub 0 más 0h. Y nuevamente, esto para la cuarta derivada sería 4h, 3h, 2h, 1h y 0h.
Y entonces podemos arguir que tienen el comportamiento siguiente. H por n menos k. N es el orden de la derivada, k es el valor de un número que está subiendo dentro de la sumatoria que vamos a poner de 0 a n, y h sería entonces el valor del paso. Esta forma de derivada, digamos, no es una derivada propiamente tal, sino que es una aproximación y se utiliza en cálculo o análisis numérico. Sirve para, digamos, calcular una derivada en forma aproximada. Esta sería la fórmula entonces concretamente a la que pude llegar. Me da la impresión de que no está en los libros, por lo menos yo no la he visto, y a pesar de que tengo estos libros, no la he encontrado. En internet tampoco. Es un poco complicada tal vez porque se trata de un límite, supongamos que tenemos una derivada enésima, calcular esto, una derivada con límite, ya la segunda o tercera vez se complica mucho por posibles exponentes que pueden haber, y habría que, analíticamente resulta un poco complicado o difícil hacer una derivada semejante. Pero la idea mía era utilizar esto para calcular derivada en forma numérica. Funciona también para hacerlo en forma analítica, usando algún programa, por supuesto, como el Scientific Workplace u otro similar. Después podríamos ver algunos ejemplos. En cuanto a las diferencias divididas y derivadas de una función, nosotros tenemos acá la forma como trabaja una diferencia dividida, una tabla de diferencias divididas. Estas tablas de diferencias divididas se utilizan para encontrar polinomios interpolantes. Por ejemplo, acá tenemos una tabla con dos mediciones, dos puntos, el punto 2,3 y el punto -3,5. Hay una secuencia que seguir, se resta 5 menos 3 y se resta menos 3 con menos 2 y aparece un menos 2 quinto. Después se utiliza el 3 en este caso como primer término del polinomio, y el segundo con este factor menos 2 quintos que sostuvo por x menos 2, que sería el 2, la abscisa del punto. Sería el polinomio interpolar que desarrollado en realidad nos da una línea recta. Si pusiéramos 3 puntos acá, probablemente tendríamos una curva de segundo grado, y si tuviéramos 4 puntos, podría ser probablemente una curva de tercer grado, y así sucesivamente. Según la forma como se trabaja en esto de las diferencias divididas, tenemos aquí una relación entre la tabla de diferencia dividida y la cuarta derivada de una función. Se me ocurrió a mí no utilizar, digamos, los puntos, números, sirve para encontrar un polinomio interpolante para un conjunto de números, de puntos. Pero acá se me ocurrió hacerlo con puntos genéricos, teniendo un paso constante, H, 2H, 3H, 4H. Me di cuenta después de que si el paso no es constante, no funciona, ¿ya? Para lo que me di cuenta que iba a servir. Tenemos el primer coeficiente, el segundo coeficiente, el tercer coeficiente. Resulta de que si nosotros observamos
no puedo destacar acá porque se cambia de lámina. Bueno, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h viene siendo la aproximación de la primera derivada en forma numérica. Si observamos acá, aquí hay un error. Se me pasó. Lo corregí y volvió a aparecer. F de x sub 0 más 2h menos f de x sub 0, aquí estaría dos veces esto, vendría siendo lo mismo que estaba aquí abajo, ¿cierto? Solo que no se redujo términos semejantes. Y aquí está faltando un 2, ¿ya? Igual que los de acá. Si nos fijamos, cualquiera de estas, la primera, perdón, primera, segunda, tercera, en la cuarta columna, en cada una de estas diferencias divididas está mostrando la primera derivada, ¿ya? Las de acá son todas iguales también. Falta agregar aquí un 2 por h cuadrado y resumir esos dos términos que es uno solo porque es el mismo y se están sumando. ¿Ok? Y aquí está la segunda derivada. La tercera derivada está en esta columna, la penúltima, y la cuarta derivada estaría en la quinta columna. Ahora, hay una observación que hacer. Este 2 que está aquí no debería estar. En la aproximación de la tercera, de la segunda derivada no aparece un 2. Acá tampoco aparece un 6 y aquí tampoco aparece un 24. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es, multiplicando a la h es 1, al h cuadrado es 2, al h cubo es 6 y acá 24. Esos números son respectivamente 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial y 4 factorial. Es decir, si nosotros esta expresión, por ejemplo, que tenemos acá, la última para la cuarta derivada, la multiplicamos por 24 o 4 factorial, tendríamos realmente la cuarta derivada. ¿Ok? La siguiente lámina, entonces vamos a ver un poquito más claramente. Acá nuevamente se deslizó ese error. Aquí el 2 debería estar acá también y acá un 6, para que sea una diferencia dividida. Pero para que esta, en A sub 1, en A sub 2, en A sub 3 y en A sub 4 sean respectivamente las derivadas primera, segunda, tercera y cuarta, habría que multiplicar cada una de estas expresiones por el factorial correspondiente. Aquí por 1 factorial, por 2 factorial, 3 factorial y 4 factorial, respectivamente. Entonces, nosotros con una tabla de diferencias divididas podríamos encontrar la expresión para una enésima derivada, siempre que si tenemos la enésima derivada multipliquemos por n factorial. Si queremos nosotros la tercera derivada, tenemos que multiplicar el valor que obtenemos, ¿cierto? La expresión obtenida por 3 factorial. Y así sucesivamente. Entonces, con las diferencias divididas, es posible encontrar la enésima derivada de una función, que es la que tenemos presente en esta lámina. ¿Y qué pasa con la serie de Taylor? La tabla de diferencias divididas siguiente son las mismas de anteriores, ¿ya? Tenemos que podemos escribir nosotros un polinomio interpolante, ¿verdad? Para eso sirven las tablas de diferencias divididas, obtener un polinomio interpolante. Nos fijamos de que sería en primer lugar f de x sub 0. Esto sería f de x, el polinomio interpolante aproximadamente. F de x sub 0 más
la sub 1, que sería esto que tenemos acá, que sería la primera derivada aproximada por x menos x sub 0 que tenemos aquí. Entonces, si nosotros calculamos el límite de h cuando h tiende a 0, sería la derivada justamente, y eso sería una correspondencia perfecta con lo que tenemos acá, que sería los dos primeros términos de la serie de Taylor. A continuación, tenemos una tabla de diferencia dividida para obtener la segunda derivada. Tenemos primer término, segundo término sería la sub 1 multiplicada por x menos x sub 0. El siguiente término sería esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Y multiplicada por x menos x sub 0 por x menos x1. X menos x1 es x sub 0 más h. Ya, por eso acá se desarrolló esa parte. Nuevamente, si nosotros calculamos el límite de cuando h tiende a 0, son las respectivas derivadas. Este quedaría como x menos x sub 0 al cuadrado. Esto sería la segunda derivada. Y el 2 que está aquí abajo, que en delante nos molestaba, ahora nos molesta porque el 1 medio aparece acá, en la serie de Taylor. ¿Ok? Ah, bueno, ahí es una repetición de lo mismo que dije recién. Tenemos el límite de esta expresión, ¿cierto? Nos da justamente la derivada evaluada en x sub 0. Y todas estas expresiones, ¿cierto? Cuando h tiende a 0 nos da x menos x sub 0 al cuadrado. Esta es la expresión obtenida a partir de la tabla de diferencia dividida, pero esto que está acá abajo, creo que está en la otra lámina, debería ser entonces los términos de la serie de Taylor, los tres primeros términos. Acá ya hay como un resumen de todos los el trabajo anterior, una tabla de diferencia dividida mucho más grande, expandida. Tenemos que este es el polinomio interpolante obtenido de la tabla de diferencias, f de x0, aquí más esta expresión, ¿cierto?, multiplicada por x menos x sucesivamente. Cuando se calculan los límites, cuando h tiende a 0, obtenemos la serie de Taylor. Aquí hay un error también, se me deslizó, no lo pude revisar. Aquí falta un medio, ¿no? Aquí está el medio que falta. El h cuadrado y el 2 es un 2 acá, ¿cierto? Que en delante lo habíamos eliminado para encontrar la derivada, pero esto sería un medio por la derivada, ¿correcto? Entonces hay varios detalles que se me deslizaron en estas láminas. Pero hay un documento escrito que sí está bien, se revisó como 2 o 3 veces, que se envió para allá también digamos, para que ustedes lo puedan leer, si desean hacerlo. Bueno, acá está escrito lo que se obtuvo a partir de las tablas de diferencias divididas, ¿cierto? Aquí está corregido, si ustedes se fijan. Ahí está el 2, el 6, el 1.
al calcular el límite cuando h tiende a 0, obtenemos la serie de Taylor. Eso sería la presentación. Ahora me gustaría a mí mostrar, usando el programa SWP, cómo trabajamos haciendo cálculos acá. A ver. Ay. Estoy tratando de buscar dónde está para compartir. A dejar de compartir. Sí, maestro, todavía no comparte su pantalla. No. ¿Ahora sí? Ahorita, a ver, permítame si se logra ver. No, ahí está ya. Ya se ve el Scientific Workplace, maestro. Adelante. Ah, perfecto. Bueno, yo voy a copiar este documento está en PDF, así que lo envié para allá, ¿no? Bueno, hay cosas que no había mostrado, pero por ejemplo, aquí está la segunda derivada de una función. Creo que era seno de 3x. Se grafica aquí la derivada obtenida usualmente y la obtenida numéricamente, y coinciden perfectamente, porque aquí están, no sé si se nota, hay un color rojo superpuesto. Ya, voy entonces a buscar la fórmula. Voy a abrir otro documento. Sigo compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, maestro, sigue compartiendo pantalla. Ya. Vamos a definir esto como una función. Vamos ahora para una función determinada. Podría ser, a ver, no sé, seno de x, algo sencillo por el momento. Entonces voy a definir aquí eso como función. Tengo entonces aquí perdón. Ah, no. Esta es la función definida. F de x igual seno de x. Entonces vamos a calcular el límite de eso. Necesito varias cosas. Indicarle, por ejemplo, al computador qué derivada es la que yo quiero. Entonces, vamos a colocar n igual a 1. Pero eso tengo que decirle al programa, y para ello tengo que poner n igual a 1. Ahí está.
Entonces ahora vamos a calcular. Queda coseno de x. Si nosotros queremos calcular la segunda derivada, tenemos que poner ahí 2 y decirle al programa que eso es lo que queremos calcular, la segunda derivada. Y voy a borrar aquí eso. Y tendríamos entonces menos seno de x. Claro, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. ¿Ok? Nosotros podemos seguir calculando, digamos, nuevas derivadas, ¿cierto? Por ejemplo, 3. Verificamos que está definido y podemos decir, aplicando esta fórmula, ¿cierto?, que se obtenga la derivada. ¿Ok? O sea, nosotros acá tenemos la posibilidad de usar esta expresión para calcular derivadas de cualquier orden en general. Bueno, mientras más alto el orden va a tener mucho que ver el resultado o la posibilidad de obtenerlo dependiendo del programa que estemos usando, ¿ya? Porque después, cuando son órdenes muy altos, se va complicando la cosa, ¿ok? Pero nosotros también podríamos calcular esto sin usar límite. Por ejemplo, borramos eso y tendríamos que dar algunas cosas. Supongamos que sea, vamos a poner otra función, una un poco más sencilla. Por ejemplo, podría ser x elevado a 4. Y pedirle al programa que, usando esta fórmula, calcule la derivada tercera o segunda de esta función, pero en forma numérica. Entonces tendríamos que, en primer lugar, decir n es igual a, suponiendo el caso, segunda derivada, tenemos que decirle que h sea un valor determinado, por ejemplo, h es el paso, ¿cierto? Sería, por ejemplo, 0,01 podría ser. Y la función esta que todavía no está definida, parece. Claro, no está definida. Entonces, si la definimos, se borra la anterior. Veamos todo lo que tenemos definido porque tenemos entonces en esta parte el paso 0,01, la segunda derivada y la función f de x a la cuarta. Calculamos esto. Ya, me faltó algo importante. ¿Qué es lo importante? ¿En qué punto? Ahí tuvimos la actividad en forma general. Entonces, si nosotros tenemos que decirle también al programa aquí en qué punto. Aquí ponemos x igual a, por ejemplo, podría ser 3. O sea, nos interesa que evalúe la derivada segunda en x igual a 3. Ahí tenemos todo. Entonces, haciendo el cálculo, ese sería el valor. Ahora veamos. Aquí nosotros tenemos ya la función f de x. Si mal no lo recuerdo,
uno puede calcular eso con este programa. Ay. Segunda derivada, dijimos. Y x igual a 3. Perdón. X. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos aquí el valor x igual a 3. Entonces hay que indefinirlo, ¿ok? Si no, no lo va a hacer. Va a trabajar con x igual a 3. Y la derivada de la función cuando x vale 3 va a ser 0. O sea, no está tomando la variable x, está tomando una constante. ¿Ok? 12x cuadrado sería, digamos, la segunda derivada. ¿Ya? Pero si ponemos aquí 3, sería 108. A ver si alguien me pudiera decir qué pasa. Eh, H también tengo que borrar. ¿108? Entonces por 9, ¿verdad? Ah, 108. ¿Por qué razón no tenemos el mismo valor? Podría ser el valor del paso. No, la verdad no tengo idea cuál es la razón por la que no está resultando esto. Eh, Porque, a ver, nosotros tenemos acá lo siguiente. Podemos nosotros definir una función de 3 variables. Una de ellas sería, por ejemplo, n.
X y H. Vamos entonces a borrar mejor todas las funciones. Vamos a redefinir todo. Tenemos eso primero. ¿Ok? Vamos a verificar. Perdón. Ya está perfecto eso. Ah, veamos la primera derivada. Aquí sería igual. Tengo que escribir la función. La función no la he definido. Ahí la tenemos. Ahora sí. No. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, siento lo que está ocurriendo. La verdad, al estar haciendo ejercicio que no están, digamos, hechos de antes, cuesta de repente cuando uno se pone nervioso, ¿no? Bueno, acá podemos ver en este trabajo que sí funciona la cosa, ¿no? Bueno, acá está lo que yo había hecho antes. Fíjense ustedes que tengo acá, en este caso, esta función definida de esa forma. Tenemos acá nosotros, por ejemplo, la primera derivada, la segunda, la tercera y la cuarta, expresada en forma general, con h y x sin dar números específicos. Y en el caso que uno desee, aquí, por ejemplo, hacer el cálculo para valores específicos, segunda derivada para el valor x igual a pi tercio, y con un paso de 0,001, tenemos ese valor. La verdad, cierto, ocurre que cuando uno está muy lejos a veces con el signo del mouse, eh, fuera de este sector donde están las letras, eh, pasa eso, ¿no? Y no calcula correctamente. La fórmula también sirve para calcular utilizando un programa, ¿ok? No sé si podemos pasar a algunas preguntas para contextualizar un poco más esto que se hizo. Sí, claro que sí, maestro Sergio. Muchas gracias ¿Perdón? Sí, muchas gracias por su explicación. No sé si entramos al apartado de preguntas y respuestas.
No sé si tengan alguna pregunta a los participantes. Sí. Maestro Sergio, ¿me escucha? Sí, Una pregunta respecto al material que nos está presentando por acá y ¿ha publicado usted al respecto? ¿En dónde podríamos encontrar información un poco más para podernos inmiscuir un poco en el método que usted aquí nos presenta? claro. No hay una publicación, no lo tengo publicado esto, pero yo envié al correo de ustedes el apunte, digamos, el desarrollo completo de esto, ¿no? No el PowerPoint, sino que el documento desarrollado, donde se desarrolla esto. Bien, muchas gracias. Sí, sí, para poder tener un poco más de información al respecto y con poder inmiscuirnos en todo el proceso que aquí nos acaba usted de presentar. Muy interesante, maestro. Claro, Jorge, esta fórmula nos permite realmente aplicarlo en clases para conocer un poco más de la derivada eh, y cómo calcularlo, sobre todo hacerlo en forma numérica. Pienso de que esto de las diferencias divididas, así presentadas para la primera, segunda, tercera derivada, pueden resultar un buen ejercicio para los chiquillos. Eh, y un acercamiento mucho más profundo al concepto de derivada, porque en el fondo es la tangente, ¿verdad?, entre dos de un ángulo que se hace al trazar un triángulo debajo de una curva. Eh, Creo que sería una buena propuesta, digamos, utilizarlo en las clases de cálculo 1, ir acercando al estudiante a la derivada numérica primero y después pasar, digamos, a esto del límite. Y después, ¿cierto? Bueno, las fórmulas que ya eh, reducen bastante el cálculo todo para obtener derivadas. Pero hay que tener en cuenta de que la derivación a veces de funciones que son muy complejas no es tan sencillo y hay que hacerlo punto a punto. Y las diferencias divididas estas que nos acercan a la primera y la segunda derivada nos permiten después, posteriormente, eh, trabajar eso al resolver ecuaciones diferenciales, porque ahí sí que hay problemas para resolver problemas en forma analítica. Necesitamos entonces un recurso numérico y para eso es importante manejar programas no solamente como el SWP, que nos ayuda mucho en cuanto a la parte ilustrativa, ¿verdad? Porque con él podemos obtener rápidamente gráficas de conjuntos de puntos o de funciones, sino que el aprendizaje de algún programa eh, que nos permita a través de código, ¿cierto? Aplicar fórmulas y calcular cosas. Sí. Sí, y es que la pregunta que también comentaba ahí, maestro, es como para ir mirando de manera gráfica cómo puede irse representando cada uno de los pasos. Y considero, ¿verdad?, de que de manera gráfica sería una forma más didáctica también. Que esto reforzaría mucho más el método que usted aquí nos propone.
Bueno, sí. Exacto. Por supuesto, este documento que está acá en SWP, pero que se pasó a PDF, eh, lo envié para allá, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan. Y aquí hay un resumen, digamos, de lo que hicimos. Y aquí tenemos nosotros la fórmula esta para la tercera derivada, ¿cierto? ¿Ok? Y aquí está la relación con las diferencias divididas, en donde la tercera derivada está aquí en la última columna, salvo el número 6. Por eso dije acá que había que multiplicar por 3 factorial. El factorial, ¿cierto?, del orden de la derivada que nosotros estamos viendo. En este caso aquí multiplicamos por 2 factorial porque aquí está la segunda derivada. Aquí está corregido todo esto ya, ¿no? Y no tiene el error de número que se puso, no lo puse yo, se puso solo en las láminas de PowerPoint, ¿no? Y acá el polinomio interpolante asociado, ¿cierto?, que se obtiene de la diferencia dividida, anote este f de x sub 0, después a sub 1 es la primera derivada, ¿cierto? Está ahí, la sub 2 es esto que está acá, la sub 3, así sucesivamente. Después de calcular, digamos, los límites cuando h tiende a 0, tenemos como resultado, ¿cierto?, la serie de Taylor, con 4 términos. Ese es el resumen prácticamente de los trabajos realizados. Hay también la posibilidad de partir de la serie de Taylor y obtener estas expresiones que están acá, algo que no hice. En este caso, en esta gráfica, hay dos, coseno de x y seno de x más 0,01 menos seno de x partido por 0,01. Están esas dos gráficas, esas. ¿Ok? Por eso se ve un poco extraño esto, ¿no? Un poco color rojo y un poco color azul oscuro, ¿no? Son las dos gráficas juntas. Aquí tenemos nosotros, en este caso, la derivada de seno de x, que es coseno, y la derivada que también es de seno, pero que está en la forma de seno de x más h menos seno de x partido por h, con un valor pequeño, 0,01. Se grafican las dos y fíjense la coincidencia que hay. Están los cálculos. Es posible que el programa haya fallado un poco al estar compartiendo pantalla. Es algo que voy a investigar. ¿Para qué no voy a pasar algo así más adelante? Bueno, acá hay varias. Está coseno de x, seno de x más 0,01 menos seno de x, que es la que ya mostramos, pero también está una con la diferencia hacia atrás. Y esta, y la que sigue, es el promedio de las dos anteriores, la diferencia dividida hacia atrás y hacia adelante. Y está en amarillo. Están todas con un color distinto. Y está eso así. Y entonces estas tres formas de derivar, digamos, son bastante coincidentes. Los valores aquí tenemos, por ejemplo, para coseno de x, ¿cierto? Para el valor que estamos calculando pi tercio, 0,5. Para esta otra conformación, ¿cierto?
En forma de diferencia dividida tenemos 0,49. ¿Ya? En el cálculo de la ingenieril, digamos, nunca se trabaja con valores muy exactos tampoco, siempre se trabaja con rango de tolerancia. Son los matemáticos los que siempre exigen exactitud en todo, pero en la física, en la mecánica, en construcción, ingeniería en general, no se trabaja con valores tan exactos. Eh, Siempre hay una tolerancia, un rango de variación. Eh, por demás, nunca podemos entregar un resultado con más decimales de lo que tiene el valor dato con menos, con más decimales, digamos. No podemos usar más decimales que con los que estamos trabajando. A los chiquillos en las pruebas a veces colocan como 10 decimales, ¿cierto? Un resultado en donde los datos tienen 1 o 2 decimales nomás, o cifras significativas. Yo, como trabajo siempre con jóvenes que son estudiantes de ingeniería, me acostumbré a esa parte, digamos, de no buscar tanto la exactitud como el procedimiento, digamos, a usar. Porque la exactitud existe en matemáticas nomás, pero no en física, en mecánica, en general. Es lo que yo creo, en todo caso, nomás. Bueno, este documento va a estar a disposición de ustedes, por supuesto. Y espero que haya sido útil realmente. Lo que yo sí creo que esta fórmula no es muy conocida, no hay una generalización de la derivada enésima, digamos con límites, ¿no? Usando límites. Yo creo que hasta aquí podría ser la exposición y esperando que una próxima sea algo mucho mejor que esto que he podido hacer. Un Muchas poco gracias, nervioso maestro estaba. Sergio. ¿Perdón? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, por su ponencia, muy interesante, ¿verdad? Todo el planteamiento que nos hace. Si bien, ¿verdad? El documento que usted desarrolló, ¿verdad? Lo tenemos a disposición para poderlo compartir, ¿verdad? Aquí en nuestra área académica y que pudiéramos nosotros vertir los conocimientos con los jóvenes estudiantes, ¿verdad? De nuestras diferentes carreras de ingeniería. Por ahí está mi cámara. Muchas gracias, maestro Sergio. Sergio Segundo, Barrios Chicaiza, de la Universidad de Valparaíso, Chile. Agradeciendo, ¿verdad? Esta intervención. No sé si de los participantes tuvieran alguna pregunta más que pudiéramos aprovechar, ¿verdad? El espacio que tiene bien el maestro Sergio de su conferencia. Si no, pues para dar por iniciar el proceso de agradecimiento. Ok. Veo que no hay preguntas en el chat, ni hay manos levantadas. Pues bueno, pues vamos a pedirles, ¿verdad? A cada uno de ustedes que si pudieran encender su cámara para dar... Prenda tu cámara. Ok, muchas gracias, jóvenes estudiantes, compañeros docentes del área de ciencias básicas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Esta tarde en compañía de nuestro ponente, el maestro Sergio Barrios, así al público en general, ¿verdad? Que tuvo bien asistir a esta sesión de Teams. Les agradecemos, ¿verdad? Maestro Fernando López Sánchez, no sé si quisiera dar un mensaje al maestro Sergio. Sí, muchas gracias.
pues más que mensaje, quiero expresar el agradecimiento al maestro Sergio Barrios por esta disertación tan interesante, tan importante, y qué mejor que han sido testigos de esta conferencia muchos de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, de las diferentes carreras que ofertamos aquí en esta institución. Y como presidente del Colegio de Ciencias Básicas del Soconusco, Asociación Civil, quiero expresarle todo el reconocimiento por este trabajo tan importante, tan interesante que ha desarrollado maestro Sergio, porque somos testigos de el desarrollo que ha emprendido usted en este rubro de las matemáticas, pues es muy importante, y uno de los objetivos de nuestro colegio es precisamente difundir el gusto por las ciencias básicas, en este caso particular por las matemáticas. Y como miembro también de la Academia de Ciencias Básicas de esta prestigiada institución, como es el Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula, pues también estamos muy interesados en trabajos como este maestro Sergio. Y sobre todo, gracias por compartir todo este trabajo con esta comunidad tecnológica, con todos los docentes de esta institución y algunos invitados también. Así es de que, de mi parte, pues, justo reconocimiento por su labor, maestro Sergio, y esperamos que no sea la última ocasión que tengamos la satisfacción, el honor de contar con su presencia y su trabajo, y quizás en algún momento tal vez se nos haga tenerlo presente acá en esta región del Soconusco. Será bienvenido, maestro. Muchas gracias y felicidades. Gracias, maestro Fernando. Yo también me siento muy alegre. Lamento mucho que me haya costado un poco la participación en cuanto a mi desconocimiento de esta plataforma en particular. Conozco otras, pero esta no, primera vez que la usaba, así que tuve harto, vi muchas cosas nuevas, entonces no había cómo, digamos, guiarme. Pero estoy aprendiendo, eso es importante. Y poder compartir es bastante bueno, y creo que interesante esta actividad porque de alguna manera reunimos dos extremos de habla castellana, México en el norte y Chile en el sur, y eso me alegra mucho. Tenemos nosotros mucho que aprender de ustedes. En Chile se admira mucho al pueblo mexicano por toda su historia tan llena digamos, de lucha, de sufrimiento también, y de cultura que tienen ustedes. Y bueno, acá nosotros aprendimos viendo las películas mexicanas, y hay una cantidad enorme de conjuntos de, ¿cómo se llama? Los que tienen ese sombrero grande, las pistolas, hay muchos conjuntos de ellos, de eso. Y Sí, porque claro que sí. realmente aquí se admira a México, es verdad. Pues muchas gracias, maestro Sergio Segundo Barrios, por esta conferencia. Y me voy a permitir, maestra Estela, si me lo permite también usted, de hacer lectura del reconocimiento correspondiente al maestro. Muy bien, pues muchas gracias, muchas felicitaciones al profesor Sergio Segundo Barrios Chicaiza. Nuestro agradecimiento por esta interesantísima exposición de sus trabajos,
Como bien dice el presidente del Colegio de Ciencias Básicas del Soconusco, el maestro Fernando López Sánchez, la verdad es admirable el que podamos tener esta concentración de conocimiento y sobre todo la abstracción, ¿verdad?, al razonamiento crítico, ¿verdad?, para que poder llegar a resultados que puedan darnos un punto de partida hacia otras aplicaciones o invenciones, ¿verdad? También, sí, porque pues esa es parte de nuestra formación como profesionistas, como profesionales de todas estas carreras que tienen como base pues las ciencias básicas. Muchas gracias de parte del Tecnológico Nacional de México, Campus Tapachula, de una servidora, Estela Rivera López, a sus órdenes. Gracias al Colegio de Ciencias Básicas del Soconusco, gracias a la Academia también de Ciencias Básicas de nuestra institución, estimados docentes, maestras, ingenieros, ingenieras, y gracias por su siempre activa participación. De todo corazón, un abrazo, y desde México hasta Chile y desde Chile hasta México. Muy amable. Así sea. Así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes a esta conferencia. Pues agradecemos, ¿verdad?, a cada uno de ustedes el haber estado con nosotros el día de hoy, y a todos los que visualizaron nuestras redes sociales a través del Facebook Live, pues agradecemos esta sesión. Pues que tengan excelente tarde. Nos vemos. Hasta luego, maestro. Muy amable. Que Gracias. estén bien.